Saluditos una vez más, vamos a trabajar ahora la guía 17 de lengua para el presente año lectivo, correspondiente a segundo año de bachillerato. Sería la guía 1 para la unidad número 3. Empezamos el desarrollo de la guía con la primera actividad. La actividad se le plantea como una actividad acompañada con su docente y se le pide leer en voz alta y con la entonación adecuada el poema que se le presenta a continuación. El poema se titula Libertad de la voz y dice así: cuando te niegan el derecho a decir lo que quieres, cuando te cuelgan la voz en un patíbulo, cuando pretenden atártela como una bestia al carro, ¿en qué van ellos? Y te imponen su tono de diatriba, cuando te dicen cómo, de qué modo, a qué fines, y te amarran los pies para que no te salgas del camino, cuando no te permiten hablar de tu trasfondo, porque te dicen no le importa al pueblo, cuando en nombre de un dios de 1.000.000 de cabezas te cercenan el tuyo y te secan la lágrima, con la textura recia del papel del periódico. Tú sabes que se engañan, que cada uno de ellos lleva por dentro un niño bueno, triste, tullido por los años, muerto de horror, de error, antes de tiempo, con sus inevitables accesos de ternura, con su pan de nostalgia para rumiar a solas, con una innumerable cosecha de recuerdos menudos, sitios, personas, cosas, la mano de un amigo, el hecho simple y dulce de haber tenido alguna vez hermanos. ¿Dónde estarán si viven? ¿Qué hacen ahora? ¿Cómo los trituró el destino? El hecho simple de una casa que estaba y no se encuentra. Este es un poema de Hugo Lindo. De Hugo Lindo se nos da a conocer que vivió entre los años de 1917 a 1955. Él fue un escritor, diplomático y abogado salvadoreño. Estudió en la Universidad Nacional de El Salvador, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia de ciencias sociales. Fue ministro de Educación en 1961 y entre sus obras se encuentran Sinfonía sin límites, 1953, Solo la voz, 1968, Justicia, señor gobernador, 1960. Conocido lo anterior, pasamos a resolver los literales que se nos pide trabajar. Se le solicita resolver en el cuaderno y luego compartir el análisis del poema con su clase. Lo primero que se le cuestiona acerca del poema es cuál es el mensaje que transmite la primera estrofa. La primera estrofa refleja el sentir de una persona, en este caso el poeta, que reclama debido a que considera que se le está limitando su voz. En el literal B le cuestionan acerca de cómo se relaciona el título del poema con el contenido del mismo. El título del poema, que es específicamente Libertad de voz, hace alusión directa a la temática del mismo, dado que en el poema, como ya mencionábamos, el escritor reclama que se le limite el derecho que tiene a expresarse. En el literal C le piden que especifique, que analice qué significan los versos, que cada uno de ellos lleva dentro un niño bueno, triste, tullido por los años, muerto de horror, de error, antes de tiempo. Estos versos dan a conocer cómo las personas se corrompen con el paso del tiempo, dejándose influenciar por el entorno que les rodea, por ese entorno nocivo que les corrompe y apagando así todo su espíritu de bondad, honestidad y empatía. En el literal D le piden que responda si el poema evidencia una relación con el contexto histórico. Es claro que sí, dado que el poeta realizó a través del poema una protesta hacia la actitud mostrada por los gobernantes de la época. Respondidos los literales, analizamos el cuadro que se nos presenta del lado derecho de la pantalla, en el cual se le dan a conocer algunos conceptos que posiblemente le resultaron de uso poco común. El primero es patíbulo, definido como un tablado o lugar para ejecutar la pena de muerte, y diatriba, discurso escrito violento e injurioso contra personas o cosas. Hemos finalizado la actividad 1, se le pide compartir sus respuestas con la clase y pasamos a la actividad 2. En la actividad 2 se trata el tema lectura de textos literarios y se le muestra la actividad como una actividad a realizarse de forma individual. Se le pide leer atentamente el texto, el Códice Maya. El texto que se le presenta es bastante extenso, por lo cual no le vamos a dar lectura precisamente porque más adelante le piden especificar de qué trata el texto. Entonces, para no caer en la repetición, vamos a dejarlo
y vamos a empezar a desarrollar los literales, y en uno de los literales vamos a dar a conocer de qué trata el texto. El texto, no olvidemos, se llama el Códice Maya. Empezamos a resolver los literales que se le presentan. Se le pide por acá, resuelve en tu cuaderno. En el literal A se le pide que identifique las características de la literatura fundacional presentes en el texto y que extraiga ejemplos para justificar su respuesta. La primera característica de la literatura fundacional que encontramos en el texto es descripciones extensas de los paisajes, como en el momento en que dentro del texto se da a conocer en la región de Quintana Roo, donde las ruinas que protegen las fierezas de los mayas, a quienes no ha sometido la conquista, no han recibido la visita aún de los exploradores. Y continúa. La siguiente característica que vamos a encontrar presente en el texto es descripciones de las costumbres y caracterización de los personajes y sus espacios. El personaje principal del texto es Canop, y encontramos su descripción por acá. Su nombre es Canop, el firmamento. Llegada la expedición a Copán, su oficio de bracero le da tiempo al remover los bloques esculpidos de leer fragmentos o frases sueltas en las inscripciones. Luego seguimos con el interés por lo nacional y el tema indígena. Esto no lo vamos a ejemplificar con una parte del texto en sí, pero vamos a dar a conocer que esto se refleja dado que en el texto se muestra muy claramente la preocupación por preservar los secretos y misterios de la civilización maya. Continuamos con la resolución del cuestionario. En el literal B, como ya les mencionaba anteriormente, se le pregunta acerca de qué trata el texto. El texto relata la historia de Canop, un indio de Quintana Roo, que un día encuentra una noticia en un periódico que fue arrojado a la basura, y en la noticia se daba a conocer que un grupo de extranjeros de diferentes países habían organizado una expedición. Esa expedición iba dirigida a Tlapalán. Tlapalán es conocido como un pueblo místico que encerraba secretos muy importantes de los mayas. Vio la noticia, leyó, analizó la información, se dio cuenta de que esta expedición iba a dar a conocer muchos secretos que a él todavía le faltaba nutrir dentro de sus conocimientos, pues él era un estudioso de los misterios de los mayas y pues tenía curiosidad por nuevos descubrimientos. Es así que se dispone a solicitar trabajo como ayudante en la expedición, haciéndose pasar por otra persona. Él se hace pasar por José Pérez, dado que es un nombre muy común, y así es empleado por los extranjeros para ayudar en las excavaciones y en la exploración en general. Un día de tantos, en una de las exploraciones, hay una explosión y él desaparece entre la tierra. Todos piensan que ha muerto, pero él desciende y se encuentra con un lugar que encierra muchos documentos muy importantes, entre estos un enalté. Cuando lo analiza, se da cuenta que hay información muy importante en ese enalté y se pone a pensar sobre la posibilidad de entregarlo a los extranjeros o quedarse con él. Llega a su mente el pensamiento de que si lo entrega, posiblemente le den unos cuantos pesos y que ese documento vale mucho, tanto en cultura, valor cultural, conocimientos, como en dinero. Entonces Canop decide que no lo va a entregar. Se da cuenta que debido a la escritura tan fácil de comprender, le es sumamente fácil también poder memorizar el texto, poder memorizar la información. Es así que para no correr riesgo de que le quiten el documento, que se lo encuentren, lo quema y memoriza lo que en él se contenía. Sale a la superficie sin aparentar que ha encontrado nada, por el contrario se muestra enojado porque nadie se dispuso a salvarlo. Y con este reclamo dice que renuncia, solicita que se le pague lo que se le debe y se va sin decir nada. Los extranjeros lo ven alejarse sin la menor sospecha de que lleva el más precioso secreto entre su mente. Esta es la temática que trata el Códice Maya. En el literal C se le pide que elabore una descripción del personaje principal. Vamos a conocer a Canop, no se detallaba mucho de él específicamente,
pero es mostrado como un indio que residía en Quintana Roo, que ocupaba el oficio de bracero y era conocedor de los secretos y misterios del pueblo maya. En el literal siguiente se le cuestiona acerca de por qué el personaje principal utiliza dos nombres. Respecto de estos, usted ya tuvo que haber leído el texto y sabe que el nombre del personaje principal es Cano. Sin embargo, debido a que se integra a la expedición para buscar los secretos del pueblo maya, sin que nadie más lo sepa, y no quiere ni le conviene que los extranjeros sospechen de quién es él, busca un nombre común, como un nombre de cualquier otro indio, y este nombre es José Pérez. Este nombre usa para presentarse ante ellos y que le den trabajo. En el literal siguiente, el literal E, se le cuestiona acerca de por qué es importante el analté. El analté le resulta importante a Canut ya que revela secretos de sus antepasados, entre ellos que la raza Acolúa o Acolúa eran los señores del poblado de Acolúa en Cuscatlán de Trapalán. Luego se le cuestiona en el literal F por qué Canut decidió quemar el analté. Canut sabía que este era un documento muy importante y muy valioso, por lo que decidió quedarse con él. Pero si lo conservaba, corría el riesgo, el peligro de que se le encontrara, de que los extranjeros se dieran cuenta y se lo quitaran. Y es así que decidió memorizar la información que se contenía en el analté y lo quemó. En el literal F le piden que de acuerdo al texto responda cómo ven los extranjeros a los indios. Los extranjeros ven a los indios como seres inferiores, sin educación ni capacidad de análisis y falta de pensamiento autónomo. Para finalizar la actividad se le pide que desarrolle una breve exposición oral para compartir sus respuestas con sus compañeros. En el cuadro de la derecha se le presentan algunas definiciones de conceptos que pudieron resultarle desconocidos, como analté. Analté es un libro sagrado, se le llamaba analté o yanaleté a los códices mayas. Tenemos claraboya, definido como una ventana abierta en el techo o en la parte alta de las paredes, y aglutinar, que indica unir, juntar o armonizar. Pasamos a la siguiente actividad, ahora la actividad 3. En la actividad 3 se le pide leer el cuento La Botija y es una actividad que se refleja como actividad entre pares. Del mismo modo que en la actividad anterior, en esta también, en uno de los literales que se nos pide resolver, se le solicita que dé a conocer de qué trata el texto, por lo cual no lo vamos a leer en este momento porque vamos a tratar esa temática en uno de los literales que vamos a trabajar. Pasamos entonces de una vez a los literales, no sin antes analizar la información que se le muestra por acá respecto de que la obra de Salarrué hace parte de una literatura costumbrista que floreció en El Salvador a finales del siglo XIX, en la que destaca la descripción de la sociedad rural. Como agregado a esto, la literatura costumbrista es una forma de literatura, es una forma de realismo en la cual se busca retratar al personaje y sus ambientes tal cual es, desde sus costumbres, vestimenta, formas de hablar y todo lo que pueda reflejar la realidad de lo que vive día a día. Seguimos ahora con los literales que vamos a resolver. Se le pide resolver lo siguiente. Antes de resolver vamos a verificar la biografía de Salvador Salazar Arrué, que se nos muestra del lado derecho de la pantalla. Se le dice que Salvador Salazar Arrué fue conocido como Salarrué. Ese era su seudónimo. Él vivió de 1899 a 1976. Es uno de los máximos representantes de la literatura salvadoreña. Se dedicó a la pintura, la ilustración y las escrituras de cuentos, novelas y artículos para varios periódicos. Se destacó por utilizar en sus cuentos el lenguaje de los campesinos para presentar el paisaje rural y sus historias. Vamos ahora sí a resolver los literales, iniciando con el literal A. En el literal A se le cuestiona quién es el personaje principal y cómo lo describe el narrador. Dentro de La Botija, el personaje principal es José Pachaca, un hombre descrito como perezoso que al morir su madre se ve obligado a trabajar, ya que su madre era quien lo sostenía, quien lo sostuvo toda la vida, quien lo mantenía. Luego de la muerte de su madre intenta seguir sin trabajar.
esperando que otros lo mantengan, pero no consigue ningún resultado. Nadie lo quiere ayudar. Así que, debido a que en una ocasión escuchó de que en los campos de sembradíos se encontraban botijas, tesoros, él se pone a trabajar y trabajar con el único interés de algún día encontrar una botija llena de oro y dejar de trabajar. En el literal B se le pregunta acerca de qué trata el texto. El texto relata la historia de José Pachaca, un hombre que está en edad de trabajar, ya un hombre adulto, pero que no hace nada para sobrevivir, se recuesta totalmente en su mamá para que ella lo mantenga, él ocupa su tiempo en descansar y en dormir. Es un hombre extremadamente holgazán, pero es persuadido por una historia de un indio llamado Bachuto sobre el encuentro de botijas de oro enterradas en los campos, como ya mencionábamos. Él le dio a conocer de que en tiempos antiguos los indios enterraban sus tesoros y que había uno que otro afortunado que en algún momento había encontrado botijas y le relató varios acontecimientos respecto al tema. José Pachaca en ese momento solo se sintió de algún modo interesado por la novedad, pero no tomó ninguna acción ya que tenía a su madre para que lo mantuviera. Después de la muerte de su madre, como mencionábamos en el literal anterior, él intenta seguir su vida de holgazán, deambulando por el pueblo en busca de que alguien le dé de comer, pero todos se niegan a seguirlo manteniendo. Es así que un día de tantos decide comenzar a trabajar, pero no comienza a trabajar con la intención precisamente de trabajar, sino que su única fijación es encontrar una botija para dejar de trabajar para siempre. En el literal C se le pide que responda por qué Salarrué utiliza ese tipo de lenguaje en sus cuentos, un lenguaje muy realista. Salarrué adoptó para sus obras el realismo costumbrista, eso ya lo habíamos tratado, mismo que retrataba y describía al personaje indio campesino humilde como realmente este era. Es así que se mostraba al indio con sus comportamientos tal cual eran, sus costumbres y formas de hablar. En el literal E se le pide que responda si el cuento posee características humorísticas, si cree que sí, si cree que no. Cualquiera de las dos respuestas debe justificarla. En mi caso yo respondí que sí, ya que la manera en que se describen los personajes y sus formas de comportamiento hacen ver un tinte un tanto cómico. Luego, en el literal F se le pide que escriba su valoración sobre el cuento, es decir, qué piensa usted, qué opina. Yo le doy mi propuesta, usted como siempre puede escucharlo y dar a conocer qué piensa usted del cuento. Para mí el cuento deja diversas lecciones de vida, eso es lo más importante, como por ejemplo que a veces nos acomodamos a que otras personas se preocupen y se esfuercen por nosotros sin tener en cuenta que esas personas algún día nos van a faltar y nosotros vamos a quedar sin esa capacidad de poder desenvolvernos en la vida. También se puede reconocer que a veces pasamos la vida buscando algo que creemos necesitar, cuando lo que necesitamos está ahí, frente a nuestros ojos. Se le pide que elabore un esquema con las características literarias del cuento. En este caso yo le voy a proponer un cuadro de doble entrada, que se lo voy a mostrar a continuación. Usted puede hacer un esquema diferente, un esquema de jerarquía o otro tipo de esquema para poder dar a conocer las características inmersas en el cuento. Mi propuesta la tenemos por acá, características literarias del cuento La Botija. Hay una descripción del paisaje. Esta la podemos ver en el segmento del cuento donde se dice José Pachaca era un cuerpo tirado en un cuero. El cuero era un cuero tirado en un rancho y el rancho era un rancho tirado en una ladera. También tenemos la narración de costumbres, caracterización de los personajes y sus espacios. Eso se da a conocer en el segmento que dice, pero a los 2 días llegó el anciano Bachuto y en viendo el sapo dijo, estas cositas son obra de nantes, de los abuelos de nosotros. En las aradas se encuentran casi tumbados, también se hallan botijas llenas de oro. Y tenemos finalmente el interés por lo nacional y el tema indígena. El cuento en sí muestra un interés por preservar la cultura y creencias del pueblo indígena, sus tradiciones, sus formas de ser,
Pero vamos a enfocarnos en uno de esos segmentos, que es donde Bachuto da a conocer todo lo que sabe acerca de esa creencia que se tenía de que se encontraban botijas en los campos. Y dice: Bachuto se prendió a puro con toda la fuerza de sus arrugas y se fue en humo. Enseguidita contó 1000 hallazgos de botijas, todos de los cuales él había presenciado con estos ojos. Cuando se fue sin darse cuenta que de lo dicho dejaba cáscaras. Tenemos entonces así la propuesta de esquema. Vamos a seguir con el desarrollo de nuestra guía. Finalizando, se le pide que comparta con la clase los resultados de la actividad. Y pasamos a la actividad 4. En la actividad 4, una actividad acompañada por el docente, se le pide que lea en voz alta y entonación adecuada el poema Patria Exacta, que lo tenemos por acá. Dice lo siguiente: esta es mi patria, un montón de hombres, millones de hombres, un panal de hombres, que no saben siquiera de dónde viene el semen de sus vidas, intensamente amargas. Esta es mi patria, un río de dolor que va en camisa y un puño de ladrones asaltando, en pleno día. La sangre de los pobres, cada gerente de las compañías es un pirata a sueldo. Cada misterio del gobierno democrático, un demagogo, que hace discursos y que el pueblo apenas los entiende. Ayer oí decir a uno de los técnicos, expertos en cuestiones económicas, que todo marcha bien, que las divisas en oro de la patria iluminan las noches de Washington, que nuestro crédito es maravilloso, que la balanza comercial es favorable, que el precio del café se mantendrá como un águila ascendiendo y que somos un pueblo feliz que vive y canta. Así marcha y camina la mentira entre nosotros, así las actitudes de los irresponsables, y así el mundo ficticio donde cantan como canarios tísicos 3 o 4 poetas, empleados del gobierno. Digan, griten, poetas del alpiste, digan la verdad que nos asedia, digan que somos el pueblo desnutrido, que la leche y la carne se la reparten entre ustedes, después de que se han hartado los dirigentes de la cosa pública. Digan que somos lo que somos, un pueblo doloroso, un pueblo analfabeto, desnutrido y sin embargo fuerte, porque otro pueblo ya se habría muerto. Digan que somos eso sí, un pueblo excepcional, que ama la libertad muy a pesar del hambre en que agoniza. Yo grito, afirmo y aseguro: en todas partes donde vivo, el cerro; en todas partes donde canto, el hambre y el dolor junto a los hombres, la miseria golpeándoles la vida, hasta quebrar el barro más cocido del alma. Y a esto, amigo, se le llama patria. Y se le canta un himno, y hablamos de ella como cosa suave, como dulce tierra, a la que hay que entregar el corazón hasta la muerte. Mientras tanto, el occidente de la casa que ocupo, hay una imagen encaramada en el mundo, mayor razón para que viera claro. Y allá junto a sus pies del frío mármol, una colonia alegre se ve en las tardes, cantando a los cinemas. Bajo la sombra del Salvador del mundo, se mira el rostro de los explotadores, sus grandes residencias con ventanas que cantan. La noche iluminada para besar en Cadillac a una muchacha rubia. Allá en el resto de la patria, un gran dolor nocturno. Allá y yo con ellos, están los explotados. Los que nada tenemos como no sea un grito universal y alto para espantar la noche. Allá las mesas de pino, las paredes húmedas, las pestañas de los tristes candiles, la orilla de un marco de retrato apolillado, los potrones donde el agua canta, la cómoda donde se guardan las boletas de empeño, las desesperadas camisas, el escaso pan junto a los lunes huérfanos de horizonte, el correr de los amargos días, la casa donde el desahucio llega y los muebles se quedan en la calle mientras los niños y las madres lloran. Allá en todo esto, junto a todo esto, como brasa mi corazón denuncia al apretado mundo. La desolada habitación del hombre que sostiene el humo de las fábricas. Esta es la realidad, esta es mi patria. 14 explotadores y millones que mueren sin sangre en las entrañas. Esta es la realidad, yo no la callo, aunque me cueste el alma. Este es un poema de Osvaldo Escobar Velado. Antes de verificar lo que se le solicita, vamos a revisar el cuadro informativo donde se le muestran algunas figuras literarias y se le describe en qué consisten.
Tenemos primero alegoría, definida como una continuación de metáforas en la que puede haber o no personificación. Un ejemplo de esto es hoja seca solitaria que te evitan los anaguer, donde cubierta de polvo vas a parar. Tenemos la personificación, que como mencionábamos en la figura anterior, puede ser parte de una alegoría, y esta consiste en atribuir cualidades humanas o de seres vivos a objetos o elementos que no pueden tenerlas. Por ejemplo, agua de ayer, que besa luz presente, mar que nos van siguiendo en cada paso. Sabemos que el agua no besa y que el mar no camina. La anáfora se define como la repetición de una o más palabras al principio de varias frases o versos. Un ejemplo de anáfora es: dime dónde están las horas del pasado. Dime si puedo volver a recorrerles simplemente. Las palabras que se repite es dime al inicio de cada verso. Bueno, ya que hemos verificado la información, podemos resolver los literales que se nos presentan. Se le indica que responda en el cuaderno y luego desarrolle la conversación sobre su análisis. En el literal A se le pide que dé a conocer qué figuras literarias se encuentran presentes en el texto. Para esto yo le voy a dar a conocer dos ejemplos. Tenemos que se da una alegoría cuando se menciona bajo la sombra del Salvador del mundo. Se mira el rostro de los exploradores, sus grandes residencias con ventanas que cantan. Ventanas que cantan, acá tenemos una alegoría en la cual se está mostrando una personificación, ya que sabemos que el cantar es propio de los seres humanos y esta cualidad, esta posibilidad, esta característica y este atributo se le está dando en este caso a las ventanas. Luego, para anáfora tenemos esta parte del texto. Hay otras anáforas a lo largo del texto, pero yo le he extraído un ejemplo solamente. Usted puede verificar más a profundidad el texto y extraer otros ejemplos. Tenemos la anáfora acá. Esta es la realidad. Esta es mi patria. 14 explotadores y millones que mueren sin sangre en las entrañas. Esta es la realidad. Yo no la callo, aunque me cueste el alma. Tenemos la anáfora cuando se repite esta realidad en las diferentes expresiones que acabamos de analizar. En el literal B se le pide que especifique qué características de la literatura salvadoreña se evidencian en el poema. En el poema se da una descripción del paisaje, ya que el autor contextualiza lo que está ocurriendo en lugares específicos. Menciona, de hecho, El Salvador del mundo, los pueblos, a las personas las ubica en los pueblos y detalla cómo es cada entorno en realidad. También se da una narración de costumbres y una caracterización de los personajes. Esto porque los personajes en el poema se describe la condición de los poderosos, separándolos de los pobres. Luego tenemos el interés por lo nacional, y esto se refleja dado que en el poema en sí se trata de dar a conocer una protesta ante la situación, de hacer saber una propuesta ante la situación desigual que se vive en el país en dicha época. Para el literal C se le pide que responda a qué tipo de denuncia hace el poeta. El poeta realiza una protesta contra la desigualdad social y el abuso de los más poderosos hacia los más necesitados. Luego tiene el literal D, en el cual se le pide que a partir de la lectura responda por qué el poema se titula Patria Exacta. Esto se debe a que se realiza una descripción muy honesta de los problemas del país en ese momento. En el literal E se le pide responder si considera que el contexto político influenció al autor para escribir el poema. Y es obvio, es evidente que esto sí pasó. El contexto influenció al autor para la escritura de su poema. Esto dado que él hace un esfuerzo por dar a conocer la realidad social que le circunda a través de su escrito. En el literal E le pide que responda si considera que el contexto político influenció al autor. En el literal F se le pide que relacione el texto con la realidad. La desigualdad social sigue presente en nuestros tiempos, eso es obvio, encontrándose la riqueza distribuida en pocas manos y la pobreza en la mayoría de hogares salvadoreños. Hemos resuelto la actividad 4, pasamos a
analizar la actividad 5. En la actividad 5 se le pide leer en voz alta y con la entonación adecuada los siguientes poemas. Tenemos el poema titulado Un obrero y tenemos el poema Este azul indefenso. El poema Un obrero dice así: triste los ojos sin instante grato, sudoroso, explotado, no rendido, sin el derecho a descansar un rato, en el trabajo vive consumido. Tiene casa, mujer, un hijo en crianza, no le rinde el jornal, porque el dinero apenas se le llena la esperanza de pagarle sus cuentas al casero. Si reclama un derecho que le asista, que le haga menos áspero el camino, se le llama perverso y comunista. Hombre del siglo XX encadenado, encontrarás tu fe y tu destino cuando mi luz te haya iluminado. Este es un poema de Osvaldo Escobar Velado. Por otro lado tenemos el poema Azul indefenso que dice así: para el azul indefenso de los pájaros yo pido un amparo y una ley que proteja por siempre a los poetas, un decreto del alpiste para el trino amarillo y una isla encantada para las liras dulces. Es un poema de Matilde Elena López. Se le presenta alguna información a continuación respecto de la estructura del poema, de su forma. Se le dice que la rima es la total o parcial identidad de sonidos entre dos o más versos, a partir de la última vocal acentuada. Puede ser rima asonante, ávido, ánimo, o rima consonante, suelo, desvelo. Por la distribución de la rima en los versos, puede ser continua, gemela, abrazada, encadenada, entre otros. Analizada la información, podemos pasar a resolver los literales que se nos proponen. Primero tenemos el literal A. Se le pide que identifique los elementos que conforman el poema. Dentro de esto va a considerar la cantidad de estrofas, los versos y el tipo de rima. Esto para el poema de Osvaldo Escobar Velado, titulado Un obrero. Tenemos que para dicho poema, primero que nada debemos clasificarlo como un soneto ya que está compuesto por 4 estrofas que se identifican, que se reflejan como 2 cuartetos, es decir, 2 estrofas compuestas por 4 versos, y 2 tercetos, 2 estrofas compuestas por 3 versos. La cantidad de versos en total son 14 y cada verso está compuesto por 11 sílabas. El tipo de rima utilizado en el poema se clasifica como asonante. Para el literal B le piden que conteste a qué contexto histórico responden ambos textos poéticos y que justifique por qué. Ambos textos poéticos corresponden al tiempo de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, periodo en que los escritores buscaban protestar acerca de los abusos. Ellos denunciaban las injusticias sociales cometidas por el gobierno. En el literal C se le pide que conteste cuál es el mensaje que transmite el poema. El poema da a conocer un obrero denunciando las injusticias hacia los trabajadores, expresando la esperanza de algún día ver un cambio. Eso sería todo entonces para la guía trabajada, la guía de la semana 17 que corresponde a la guía 2 para la unidad 3 en la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Recordándole siempre que si no se ha suscrito al canal todavía, porfa se suscriba, que si me puede recomendar los videos con algún compañero o algún amigo, le voy a agradecer mucho. Y analizar también la actividad que se le presenta para la casa. Se le pide que para la casa realice lo siguiente, que comparte con su familia los aprendizajes de la semana y que lea junto a ellos los poemas. Ahora sí, eso es todo. Muy buen día por siempre. Bendiciones.